Shalom, vamos a comenzar con nuestra clase, el shiur de esta semana, y bajo lo que es nuestra serie de enseñanzas después de la vida. Creo que no hay mejor lugar para hablar de este tema, que también había llegado una pregunta por ahí en el grupo, y es acerca de la constitución del ser humano. Y aquí entra lo que algunos llaman la tricotomía, que es que el ser humano tiene tres partes, y la dicotomía, ¿no?, de los que piensan que tiene dos partes. ¿De qué estamos hablando? Que si, en pocas palabras, que si el hombre es cuerpo más alma, o si el hombre es cuerpo más alma más espíritu. Como estamos viendo acerca de cuestiones que rodean al tema del fallecimiento y bueno, las costumbres y todo lo que nos concierne después de la vida, es necesario entonces conocer cómo está constituido el hombre para saber qué pasa con el hombre después de la muerte. Es por eso que vamos a abordar este tema. Otra cosa, necesario es también recalcar que vamos a dar la interpretación hebrea. ¿Cómo lo vemos nosotros los Yehudim a lo que es esta parte? Sí, no vamos a decir, bueno, es que esto, aquellos, etcétera, etcétera, sino vamos a ir justamente, tendríamos que ir a lo que es la interpretación hebrea y ya. Pero a favor de muchos que luego creen equivocadamente, vamos a dar una pequeña comprobación. Esto va a servir como base para nuestras siguientes lecciones, en la que veremos más acerca de los aspectos del alma. Muy bien, quiero comenzar con decir que solamente hay una cita en toda lo que se conoce como el Brit Hadashah, que son los escritos de los primeros discípulos, y esta está en Tesalonicenses Alev, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, donde nos dice que el Adón de Shalom los haga Kedoshim por completo, que todo su ser, el espíritu, alma y cuerpo, sea sin culpa para la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Aquí es donde el único verso donde aparecen las tres palabras que vamos a tratar de analizar en estos shiurim. Esto es Ruach, espíritu, Nefesh, alma, y Basar, cuerpo. Bueno, creo que no utiliza la palabra Basar, o a lo mejor es otra palabra. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Si aquí parece ser que hay tres partes, puesto que nos las está mencionando y en un mismo verso. Quiero decir que a pesar de que estén en un mismo verso y que nos está hablando de estas tres partes, bueno, de lo que podría pensarse como tres partes, no necesariamente es así, puesto que si recordamos, el ejemplo que voy a poner es de nuestro ancestro Jacob Abinu. En el momento del nacimiento le pusieron por nombre Jacob. Más adelante, tras la lucha con el ángel de Esab, según Jajamín, le es cambiado el nombre y es confirmado por Hashem un poco más adelante, pero se le da el nombre de Israel. ¿Qué quiero decir con esto? Que a él, a Jacob, se le conoce como Jacob e Israel, y se le llama a veces Jacob y a veces se le llama
Israel. Y es más, en ocasiones aparecen los dos nombres en un solo verso, como cuando bendice a sus hijos. Si ustedes recordarán, él dice que se acerquen hijos de Israel, oigan a su padre Jacob, ¿no? Claro, estoy un poco parafraseando la cita, pero ustedes recuerdan muy bien cómo va. Entonces, aquí vemos una clara explicación acerca de por qué aparecen estos tres. ¿Sí? No es necesario que haya tres partes para que se le analice desde tres palabras distintas, ¿no? Otra es que en hebreo también tenemos varias palabras para describir a un ser humano, a un hombre, y estas son Adam, traducidos normalmente como ser humano, como Adam y como hombre. La segunda es la palabra Enosh, que usualmente se traduce como mortal, como hombre. Y la última es Ish. Esto es traducido usualmente como varón, también hombre. Y con esto pretendo demostrarles que no siempre que aparecen varios vocablos para describir al ser humano, no indica que haya que a veces se le mencione como a un hombre, se le mencione como Ish o como Enosh. No quiere decir que sean dos tipos de hombres distintos. Se puede estar haciendo la referencia a un mismo hombre, pero la Torah y las escrituras pueden estarle nombrando con uno de estos vocablos por una razón especial. Eso tendrá su significado. Con esto en mente, tenemos que saber que cuando está hablando de espíritu y de alma, está hablando de lo mismo, de hacer referencia a una misma parte. Nosotros, como Yehudim Meshichim, creemos en que el ser humano es solamente dos partes, un cuerpo y un alma. Y es más, están así unidos que cuando tú tienes a un cuerpo sin alma, no es un ser humano. Ya no es la persona completa. Cuando tú tienes a un alma sin cuerpo, lo mismo. No está completo, ya no es el ser humano que conoces. Muy bien. Pero continuamos adelante. Quisiéramos ir a lo que es el principio. Bereshit, capítulo 2, verso 7, Génesis 2:7, donde encontraremos la formación, la creación del ser humano. Aquí nos está diciendo la Torah cómo fue creado el hombre. Y vamos a ver las partes que tiene el ser humano desde. Entonces dice, Hashem Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué formó? Formó el cuerpo. Sopló en su nariz el aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Así dice esta versión. Si nosotros lo estamos leyendo en hebreo, Vaitzer Hashem Elohim et Adam, al hombre, Afar min Adama, esto es del polvo de la tierra, Vaipach Beapap Nishmat Chaim Vayatam Lenefesh Lekol Asher Itkra Lo Adam Nefesh Chaya Uchaya. Sopló aliento de vida. Eso es Nishmat Chaim, es donde dice aliento de vida.
y el hombre vino a ser Nefesh Haya, un alma viviente. Tenemos dos partes. Una, que es el cuerpo, y esto está dicho que se fue formado del polvo de la tierra, y Hashem puso su Neshama a ese cuerpo, y en ese momento se le conoce como Nefesh Haya, como alma viviente. Eso nos va a servir hacia adelante, porque ¿por qué tiene que decir Haya, viviente o vivo? Que más adelante tendremos que comprobar que hay un Nefesh que no está vivo. Pero eso va a ser un poco más adelante. Entonces, aquí ya vimos en la Sagrada Torah que hay dos partes en el ser humano. Uno, el cuerpo, y dos, la Neshama. Y esto constituye al ser humano. Ahora vamos a enfocarnos en demostrar una cierta equivalencia en término. En ocasiones nosotros, para referirnos a un mismo ser o a referirnos a un mismo objeto, utilizamos dos vocablos, porque así se le conoce. Por ejemplo, no sé que en otros países como suceda, pero aquí en México, si ustedes recuerdan, hay varias designaciones, varias palabras que nos hacen referencia a un mismo animal. Esto es el puerco. El puerco se le conoce como cerdo, y acá también le dicen puerco, y se le llega a decir en otros lugares chancho. Esto es el mismo animal, pero bueno, con diferentes palabras, pero es el mismo animal. Entonces hay cierta equivalencia en estos términos. Así sucede con algunas otras cosas. Por ejemplo, al referirnos a los lentes, aquí le decimos, se le llama anteojos o lentes. Bueno, esto lo que quiere decir como ejemplo, para ver que a veces la Torah y las escrituras van a hablar de el alma, la Neshama, y le van a decir en ocasiones Ruach, y a veces le van a decir espíritu, y a veces le van a decir alma, sea la palabra alma, sea el vocablo Nefesh o el vocablo Neshama. Entonces esto es lo que vamos a comprobar de aquí en adelante. En Mishle capítulo 17 verso 22, que esto es Proverbios 17-22, leemos: un corazón feliz es una buena medicina, mas el ruaj triste seca los huesos. No hay como tener un corazón feliz. Los enfermos necesitan ser animados, y hay muchas enfermedades incluso que acaban a la persona todavía más rápido, porque su estado anímico es malo. Hoy en día se conoce también una que se le llama la risoterapia. ¿Qué es esto? Bueno, tendrían que investigarlo ustedes un poco, pero sí lleva el pensamiento de que el estado anímico ayuda en gran manera al que está enfermo. Bueno, dice que aquí el ruaj triste seca los huesos. ¿Pero qué se entristece? El ruaj o el espíritu.
Pero no solamente tenemos eso, sino que viendo a los escritos de los primeros discípulos, el libro conocido el día de hoy como Matitía, Mateo, capítulo 26, verso 28, en el cual se escribe lo siguiente: y le dijo, mi corazón está lleno de tristeza, que me siento a morir. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. En esta traducción, bueno, no se entiende exactamente de la parte, puesto que dice mi corazón, pero en hebreo no dice mi corazón, dice Nafshi Marali, mi alma, Nafshi, no mi corazón, sino Nafshi. No aparece la palabra Lev, corazón, sino la palabra Nafshi, que significa mi corazón. Ahora, entonces, ¿qué se entristece? Según Mishle es el Ruach, y según Matitía es el Nefesh. Uno dice que es el espíritu y el otro dice que es el alma. Entonces, queremos comprobar con eso que están hablando de lo que nosotros conocemos generalmente con el nombre de alma, pero a veces se le describe con la palabra Ruach y a veces se le describe con la palabra Nefesh. Continuamos adelante. Voy a leer Corintín Aleph, capítulo 5, verso 5, donde nos dicen: entreguen ese al Satán para que reciba su castigo en su carne, a fin de que su espíritu se salve en el día del Maestro Yehoshua el Mashiach. Muy bien, notamos aquí dos partes. Habla de un castigo a la carne, es decir, al cuerpo, a lo externo y visible, tangible, a fin de que su espíritu se salve en el día del Maestro, es decir, que su espíritu, la parte intangible, la parte que no se ve, pueda salvarse. Pero note aquí el vocablo que se usa, espíritu. Si continuamos en los escritos de los primeros discípulos, ahora en las correspondencias, en la carta conocida como Santiago, que nosotros lo conocemos más bien como Jacob Atzadik, el justo. En capítulo 1, verso 21, nos dice, por lo tanto, desechen toda inmundicia y por la maldad que sobreabunda, y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. La traducción que estoy leyendo en este momento es la versión israelita nazarena. La versión israelita nazarena, cada vez que encuentra la palabra alma, lo traduce con por vida. Sí, y esto lo vamos a ver todavía un poquito más adelante, puesto que estoy utilizando esta versión en este momento. Pero si tú consultas otra versión, consultas el hebreo y consultas el griego, te darás cuenta que en esta parte está la palabra alma. Por lo que pues necesitamos enseñar que ahora nos está diciendo que lo que se salva del ser humano es el alma. Y en la cita anterior, si notamos, en el Shaul HaSheleach nos dijo que era el espíritu. Entonces, ¿qué es el alma y el espíritu? No, están refiriéndose a lo mismo que generalmente o globalmente lo conocemos con la palabra alma. Solo que aquí está descrito con la palabra alma y el otro escrito con la palabra espíritu. Esto ya dijimos que sucede algo similar como cuando ya habla de Jacob e Israel. A veces le dice Jacob, a veces le dice Israel, pero se refiere a la misma persona. Si vamos a Hebreos capítulo 12, verso 23, Ibrahim nos dice: en la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo, Elohim, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado
a la madurez. Ahora aquí se nos está diciendo, nuevamente se le describe a los justos como espíritus, con el vocablo espíritus. Esto es en Hebreim, pero si continuamos leyendo en los escritos de los primeros discípulos, en Itchalot, lo que es conocido como Apocalipsis, en su capítulo 20, verso 4, nos describe de manera distinta. Y escuche bien lo que voy a leer. Usted me está siguiendo también, espero, en sus escrituras, en su versión. Dice: entonces vi tronos, y aquellos sentados en ellos recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Yeshua y por proclamar la palabra de Elohim. También aquellos que no habían adorado a la bestia en su imagen, no habían recibido la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vinieron a vida y gobernaron con el Mashiach por 1000 años. Bueno, esto es parte de esta profecía. Y aquí a los justos se les describe con la palabra almas, puesto que dice: y vi las almas de los que habían sido decapitados. Esto es en la versión la Kadosh de Diego Ausunce, puesto que si la seguimos leyendo en la versión israelita nazarena, pues nuevamente la palabra alma no se va a encontrar. Seguimos adelante aquí. ¿Con qué se le describe? A veces se les describe a los justos como almas y a veces se les describe como espíritus. Ahora, si leemos el canto de alabanza, en su capítulo 104, verso 29, Teilá, Salmo 104, 29, donde versa: ocultas tu rostro, se aterrorizan, les quitas el aliento, perecen y se vuelven al polvo. ¿De qué está hablando? Está hablando de la muerte. La muerte del ser humano, puesto que le dice el autor, le habla a Hashem: si tú ocultas su rostro, se aterroriza. A veces que Hashem oculta su rostro y se siente lejos. Y aquí la parte que más nos interesa, nos dice que quitas el ruach. En el momento de fallecer, en el momento de la muerte, que es lo que a Hashem quita del hombre, el ruach. Y dice: vuelve al polvo. Esto es lo que nos dijo en Bereshit, donde el cuerpo, dice, el polvo, vuelva al polvo, vuelva a la tierra, puesto que de ella fue tomada. Es la mitad de enterrar el cuerpo. Entonces aquí está hablando del cuerpo y del ruach, que dice que es lo que Hashem quita en el momento de la muerte. Pero encontramos una explicación en la ya nombrada carta de Jacob, conocida como Santiago. En su capítulo 2, verso 26, nos dice: porque como el cuerpo sin el alma está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí describe a la muerte como un cuerpo, pero sin alma. En el verso anterior nos dice que si no hay espíritu, el cuerpo está muerto. Nuevamente vemos una cierta equivalencia en los términos. Para describir la muerte, uno dice alma sin cuerpo y el otro dice espíritu sin cuerpo. Perdón. Para describir la muerte, uno dice cuerpo sin alma y el otro dice cuerpo sin espíritu. Y si leemos en hebreo esta parte, nos dice Guf Velo
Ajá, dice Guf Belo Neshama Mat U. Cuerpo sin la Neshama, sin el alma, muerta es. Entonces nos está utilizando aquí el vocablo Neshama. Y a veces nos utiliza el vocablo Nefesh. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si el uso de vocablos nos está hablando de diferentes partes del hombre, entonces el hombre tendría que ser más, puesto que ya vimos que a veces en espíritu no hay problema, porque siempre se utiliza el mismo vocablo para espíritu, que este es Ruach. Pero para describir el alma, a veces se utiliza Neshama y a veces se utiliza Nefesh. Y si fuera que el uso de un vocablo diferente nos está describiendo a diferentes partes del hombre, entonces tendríamos que decir que el hombre es 4 partes, puesto que se le describe con cuerpo, alma, Nefesh, alma, Neshama y espíritu, el Ruach. Lo que no es posible, lo que no he escuchado en nadie que diga una cosa similar. Bueno, no he escuchado, tal vez lo haya. Con esto quiero seguir enfatizando que el uso incluso de diferentes vocablos, por más que sean, nos van a estar describiendo a lo mismo. El ser humano solamente es 2 partes, el cuerpo y lo que conocemos generalmente como alma, la Neshama. Ahora, si volvemos a la Sagrada Torah, vamos al pasaje de la muerte de Rachel. Ustedes recordarán que Rachel tiene una complicación en el parto. Esto está en Bereshit capítulo 35, verso 18, en la que se nos describe su muerte y dice: pero al salirse el alma, pues ella murió, lo llamó Benoni, hijo de mi aflicción. Pero su padre, este Jacob, lo llamó Benjamín, hijo de mi diestra. En este parto, en camino de Efrata, ella fallece y se nos describe su muerte como que se le salió el alma. Como leemos en hebreo, utiliza el vocablo nefesh, ya que dice nafsha ki meta, bailí y aconteció que Betse, que salió nafsha, el alma, y meta, pues murió, ¿no? Alma, nuevamente, al momento de morir se le describe como que se le salió el alma. Y si vamos a Lamentaciones 2:12, tenemos una descripción muy similar, en la cual nos está hablando de la muerte de niños pequeños que se lamenta, puesto que desfallecen en las calles de la ciudad. Y bueno, pues también describe esto como al morir nos dice y utiliza la palabra nafsha, es nefesh, de nefesh, ajá. Y entonces, dependiendo a la traducción, no van a encontrar como que derraman su alma, o bien en la que estoy leyendo nos dice que desfallecen en las calles. Si notamos en el hebreo nos sigue diciendo la misma descripción, que es que abandona el alma. En el escrito o el libro conocido usualmente como Lucas, que nosotros, bueno, los mesiánicos lo conocen como Ilei, dice lo siguiente: Abner, algunos le ponen el nombre de Abner. Bueno, pero eso no es nuestro tema. Continuamos adelante, nos dice aquí:
en su capítulo 23, verso 46. Entonces Yoshua, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de decir esto, expiró. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Acaso es que su alma, si fueran tres, no le encomendó al Padre? No, aquí está hablando de lo que conocemos como alma. Tiene su razón, eso lo vamos a ver en el Shiur más adelante, en el segundo Shiur, de por qué a veces se le menciona como espíritu, a veces como alma. Pero en fin, aquí está diciendo la muerte, cuando dice que expiró, bueno, que es su espíritu es el que expiró. Vimos que lo que salió en los versículos anteriores fue el alma. Pero también en el mismo libro, en el capítulo 12, verso 20, estoy hablando de Lucas, nos dice, también nos habla de muerte, pero nos lo describe ahora no como espíritu, sino, noten, dice aquí otro vocablo. Pero Elohim le dijo: necio, esta noche vienen a reclamar tu vida, y lo que has amontonado, ¿para quién será? Esto es una comparación, una comúnmente llamada parábola, donde nos está diciendo a este rico que tenía muchas posesiones, dice: vienen a reclamar tu vida. Y como expliqué en la versión israelita nazarena, cuando encuentra alma lo cambia por tu vida, y a reclamar tu alma. Seguramente en tu versión en la que utilizas sí aparece la palabra alma. Lo más importante, en griego y en hebreo viene la palabra alma. Entonces, en el mismo libro tenemos, para describir la muerte, nos está hablando uno de espíritu y uno de alma. No puede estar diciéndose a cada momento todos los vocablos en los cuales se describe el alma. Esto es Neshama, Nefesh y Ruach en cada verso. Cuando utilizan un vocablo es por algo en especial y debemos aprender algo de ahí. Y es por eso que cuando utilizan un vocablo y otro vocablo, es que algunos se llegaron a confundir, pensando en que si se le llamaba distinto aquí y allá aparecía de distinta manera, llegaron a pensar que eran dos partes distintas. Pero eso fue más que nada la confusión. No debemos de pensar así, puesto que estamos comprobando ya que hablan de lo mismo. Y algo más, se nos dice, Yeshua Rabenu nos dijo, porque Elohim es Ruach, es espíritu. Muy bien. Y también así dijo que quería que las personas le sirviesen. Ok, eso lo encontramos en la Sagrada Torah, donde nos dice en Bereshit capítulo 6 verso 3, nos dice: pero Elohim dijo, mi aliento, la palabra ruají, no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne. Que se le concedan solo 120 años de vida. Interesante aquí que Hashem se describe con ruaj, con espíritu, ya que dice mi espíritu. Aquí en esta versión lo traduce como mi aliento, ruají. Pero en la misma y sagrada Torah nos dice en Vaikra capítulo 26 verso 11, estoy hablando de Levítico: estableceré mi morada en su medio y no los despreciará mi alma. ¿Okay? Y aquí es la palabra, cuando dice mi alma, traducido mi alma, es nafshi, de nefesh, alma. ¿Acaso Hashem tiene tanto alma como ruají, como espíritu? No,
Por supuesto que no. No vemos en otra cita que diga que Elohim es alma. No. Siempre se le describe con la palabra Ruach. Y no hay división en Hashem. Si hay algo que entender, nuevamente volvemos a proclamar los 13 principios de fe basados en la Torá, y uno de ellos es que Él es único e indivisible. No hay unidad como la suya, no hay semejante a Él, no hay que se le compare. Muy bien. Y viendo que hay diferentes vocablos, y que nos habló incluso de la muerte como la salida de espíritu o de alma, vamos a ver que incluso la palabra alma tiene una connotación que la mayoría no lo ve. Cuando leemos que dice Moshe emor el Akuanim bene Aarón, Moshe habló a los sacerdotes hijos de Aarón, Beamarta aleem le nefesh lo itama beamab. Di a ellos, a una persona no se contaminarán por una persona en su pueblo. Si lo leemos desde la versión Kadosh, nos dice, Hashem dijo a Moshe, habla a los Kohanim, los hijos de Aarón, dile a ellos, ningún Cohen se hará así inmundo por ninguno de su pueblo que muera. Aquí viste que ninguno de su pueblo que muera no está diciendo persona, no está diciendo Adam, hombre, no está diciendo, sino es un vocablo para referirse al cuerpo, sino está diciendo el alma, nefesh. ¿Qué queremos decir con esto? Que el alma muere. Se dice que el alma muere, que puede morir. Dicen, vamos a leer en Yehezkel, Anabí 18:4, en Ezequiel, donde nos dice lo siguiente: miren, todas las almas me pertenecen a mí, ambas, el alma del Padre y el alma del Hijo, son igualmente mías. Así que la persona que peque, él mismo es el que morirá. Si tú lees en hebreo, dice, en lugar de persona, dice nefesh, el alma. Y creo que así en algunas versiones lo tiene: el alma que pecare, esta morirá. El alma muere, el nefesh muere. Y lo vimos en Vayikra, donde nos dice que el sacerdote, el Cohen, no se puede contaminar por una persona fallecida. ¿Sí? Ustedes recuerden, las prohibiciones a un Cohen son mayores que las prohibiciones de un miembro del pueblo de Israel cualquiera. Y las prohibiciones del Cohen Agadol, del gran sacerdote, todavía son más que las de un Cohen normal. Le limita el contacto con una persona muerta, que ahí lo describió con nefesh. A nefesh ajote, dice ib tamut, el alma que peca, esta morirá. Recuerdan que vimos en Bereshit que nos dijo que en el momento que Hashem sopla la neshama en el ser humano, en el cuerpo, en ese momento es nefesh haya, que es alma viviente. ¿Por qué tenía que decir viviente? Puesto que nos diría más adelante que hay nefesh que no es viviente, hay nefesh que no está viva. Vamos a Matitia Alepi, en su escrito, en su capítulo 10, verso 28, nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Más bien, témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo. En el crematorio. Bueno, esto es, no se notan mucho las palabras. En hebreo leemos, dice:
הנפש וגם את הבשר בגיהינום. Maneja, dice, y el alma y con el cuerpo en el Gehinom. Muy bien. Entonces, Yeshua Rabbeinu nos está diciendo que no debemos de temer a la persona que tal vez con un arma pueda herir o matar el cuerpo, pero no le puede hacer nada al Nefesh, puesto que es invisible, es intangible, no lo puede tocar, no está haciendo daño directa al alma, y el alma no la puede matar. Pero por el contrario, hay que temer ¿a quién? A Hashem. Hay que tener Irat Hashem. Esto es temor de Elohim, puesto que él sí puede, dice aquí, destruir tanto el alma como el cuerpo. Y esto nos dice Yeshua Rabbeinu, sí hay que temer. Y con esto, pues, esperamos que esté entendido que el cuerpo y el alma son las únicas dos partes del ser humano. Vimos la creación donde solamente aparecen estas dos, cuerpo y alma, y luego nos dedicamos a ver una cierta equivalencia en los términos, para decir que el alma sale del cuerpo, esto es igual a muerte, pero también se nos dijo que cuando el espíritu sale del cuerpo, esto también es igual a muerte. Y también vimos otras citas cuando se describe a la parte que se entristece, es el alma, y el otro nos dijo el espíritu, y nuevamente vimos equivalencia, una cierta equivalencia, con el afán de describir que solamente hay dos partes en el ser humano. Y esto nos va a servir como base en la siguiente lección, ya no nos da tiempo. La siguiente lección, bueno, constará vamos a ver el porqué de las diferentes, de los diferentes vocablos para describir al alma. Y esto todo tiene que ver con, ahora sí ya, de lleno a la visión hebrea, a la visión judía del alma. La primera parte nos sirve como base, y la segunda parte ya profundizaremos. Bueno, espero que nos acompañen. Estamos entonces el próximo domingo, el próximo Yom Rishon. Que tengamos, nos vemos. Shabbat Tov.